Bueno, buenos días. Gracias por la invitación al Senapred. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí. Yo sé que tienen muchas actividades. Es viernes. Cambiaron ese viernes de actividades por estar aquí aprendiendo. Eso es algo muy bueno. La capacitación siempre es fundamental, ¿no? Y desgraciadamente aquí en México la capacitación a veces no se toma al 100% y a veces pensamos que la capacitación pues es dinero tirado, que no vale la pena. Yo creo que la capacitación es fundamental y sobre todo en estas partes de incendios, primeros respondientes y demás, debe ser esencial, ¿sí? Bueno, vamos a ver brevemente, porque 50 minutos no nos da para mucho, pero sí llevarnos algo de lo que es investigación de incendios. Muchas veces pensamos que investigación de incendios es ir, tomar fotos, unas medidas, regresar y hacer un informe. Eso es lo que pensamos que se hace en una investigación de incendios. No, la investigación de incendios va más allá, ¿sí? Y para el día de hoy tenemos tres objetivos muy generales, muy breves. Uno va a ser mostrar la realidad que tenemos en investigación de incendios. Yo creo que muchos ya la saben. También tendremos el conocer muy general el proceso de investigación de incendios. Y el último, la investigación de incendios como parte de prevención. La investigación, que vamos a ver más adelante, uno de los fines que persigue es determinando o describiendo cuál es la definición como tal. Básicamente, investigación de incendios o el proceso de investigación de incendios es determinar lo que es el origen, causa, posteriormente el desarrollo del incendio. ¿A qué voy con origen? Origen yo me refiero al lugar físico donde se genera el fuego. Ese lugar físico, ya nos lo dijo Pedro, para tener fuego necesitamos tres elementos. Actualmente hablamos ya de un cuarto elemento. En ese lugar físico vamos nosotros a poder determinar ese material combustible, el primer material combustible, cuál fue la fuente de ignición, ¿sí? El comburente y esa reacción en cadena, ¿no? Y las condiciones que llevan a generarnos esta parte. Básicamente, el origen se refiere al lugar físico. Ya una vez que tengamos establecido lo que es el origen, llámese área de origen y después punto de origen, tendremos que establecer ahora sí lo que es la causa. ¿Qué es la causa? Son las condiciones, circunstancias que nos llevan a unir estos tres elementos que ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, tendremos que determinar primero origen y causa. Y metodológicamente no puede haber una causa si primero no hay un origen. Ya con estas dos partes tendremos lo que es un desarrollo. Nos referimos al desarrollo como la forma en que se propaga el fuego, ¿sí? Ese fuego no controlado en esas instalaciones que se resultaron afectadas. Básicamente, esto es la investigación de incendios y explosiones, ¿sí? Algunos datos muy generales ya nos hizo favor de referirnos Pedro, ¿sí? Para incendios urbanos, tenemos que 7 de cada 10 incendios determinados son por problemas eléctricos. Problemas eléctricos, no hablamos todavía nada, simplemente problemas eléctricos. Tenemos también que en diciembre se incrementan estos incendios. ¿Sí? Y los incendios por causas de tipo eléctricas regularmente corresponden a dos partes esenciales. ¿Cuáles son? Cableado eléctrico de las instalaciones propias del inmueble, del hogar, industria. Esta parte que derivan regularmente a un sobrecalentamiento eléctrico. Y la otra parte relacionado a causas eléctricas son los
aparatos electrodomésticos. Y en estos aparatos electrodomésticos tenemos que, básicamente, es un malus. A veces no leemos esos folletitos de instrucciones y demás, y es cuando empezamos a tener problemas con este tipo de aparatos. ¿Sí? Y la causa más común de los incendios eléctricos es el cortocircuito. Yo les pregunto a ustedes, ya lo platicaba Pedro hace rato, ¿realmente creen que estos 7 incendios sean generados por causas eléctricas sean cortocircuitos? ¿Creen realmente eso? Y una de las primeras hipótesis como investigadores o como peritos que nos dedicamos a hacer esta labor, la primera hipótesis que tenemos que comprobar o que tenemos que eliminar, ¿cuál creen que es? Cortocircuito. Empezamos a hacer las investigaciones, recopilación de la información. Alguien dice por ahí, falla eléctrica, cortocircuito, eran los cables. Todos nos referimos a esta parte. ¿Por qué? Porque la sociedad, la vida, la televisión nos ha enseñado pues, que prácticamente es cortocircuito. Actualmente determinar cortocircuito como tal, como causa de un incendio, es muy complicado. Anteriormente, y en la vieja escuela decimos de investigación de incendios, cuando tú llegabas a un siniestro, veías cables, observabas cables, y veías un famoso perlado en 2 cables, ya tenía resuelto el problema. Era cortocircuito. ¿Por qué? Que tenías evidencia física de un perlado que era un cortocircuito. Ya. Actualmente sabemos que no es suficiente el encontrar perlado, 2 cables conductores que me generan un cortocircuito. ¿Por qué? Ahora sabemos que los cortocircuitos pueden ser causa, origen, o consecuencia, perdón. Es decir, un cortocircuito puede ser previo o posterior a. Y ahí es el problema donde tenemos que determinar si fue consecuencia, si fue antes o después. Y para eso requieren mucho más estudios. Pero bueno, esos son unos datos generales para cuestión de investigación de incendios. Algo más relacionado ya a la investigación, nuestra realidad. ¿Todos han visto o han oído hablar de estos asuntos? Un asunto de 43 personas desaparecidas en Guerrero, bla, 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 bla. ¿Sí? No voy a meter a profundidad este tema porque es un asunto para todo un día de platicar. Y nuestra idea o mi función es venir a generar polémica en este sentido. Pero este es un caso que tiene que ver con investigación de incendios. Y en una primera... Y en una primera instancia, se puede ver como un simple caso normal. Ya con el tiempo y la trascendencia, este caso se vuelve internacional. Esa es la realidad en México en investigación de incendios. Otro caso más, norte del país. Si ya es complicado, 43 personas adultas o jóvenes desaparecidas y que tienen que ver con investigación de incendios, ahora imagínense 49 niños. Y eso también tiene que ver con investigación de incendios. Y esas son las investigaciones que tenemos a nivel nacional. Uno más tiene que ver con las explosiones. Son casos que han pasado en México y tienen que ver con esta especialidad. ¿Sí? Y actualmente, pues, hay otro. ¿Sí? Y se determina, o la instancia que se dedica a investigar esto, termina diciendo que es... Está.
y cortocircuito. ¿Sí? Nosotros, para poder determinar qué es cortocircuito, necesitamos hacer un proceso muy largo de investigación, muchos estudios. Y un resultado así no lo puedes dar en 2 o 3 días, porque requieres mucha información, recopilar muchos datos, mandar a hacer pruebas, mandar a hacer laboratorios. No todas las instituciones como tal de Procuración de Seguridad Pública cuentan con esos laboratorios. Esos estudios, que a veces tienen que ver con metalografía, solo lo tienen UNAM, Politécnico, universidades. Entonces, es un poquito más complicado el decir simplemente cortocircuito. El video que les muestro, o que vamos a ver a continuación, habla un poco, o nos muestra un poco de lo que es un cortocircuito. Básicamente un cortocircuito, que es la unión de un cable, una fase y un neutro, se juntan en un punto, tenemos un arco eléctrico, un pequeño paso de corriente eléctrica, tenemos fundición de material de cobre, ¿sí? Y desprendimiento de partículas incandescentes. Eso es brevemente un cortocircuito. Si pudieran darle play al... Gracias. Dos cables, la unión. El arco, desprendimiento, partículas incandescentes. Eso es técnicamente un cortocircuito. ¿Sí? ¿Tenemos temperatura elevada? Sí. Hay temperatura elevada. ¿Cuántos grados creen que podamos alcanzar en ese arco, en ese desprendimiento de partículas? ¿Cuántos? ¿150? ¿Sí? ¿Todavía más? ¿Alguien más? ¿Cuánta temperatura se puede alcanzar en este punto y en esas partículas? ¿Cuánto? ¿1000? ¿1000 grados? Sí. Vamos a tomar de partida que el cobre se funde a los 1082 grados y lo que tenemos ahí es fundición de cobre y esas partículas que salen proyectadas es cobre fundido. Ahí tenemos cuando menos 1082 grados de temperatura. ¿Sí? Pero si se fijan, y de acuerdo a lo que nos comentaba Pedro hace rato, para generar fuego necesitamos 3 elementos. Ahora ya un cuarto. Tenemos material combustible, que es esta parte que es un Kleenex, una servilleta. Eso es material combustible de baja densidad, por lo tanto puede inflamarse o entrar en combustión muy rápidamente. Tenemos una temperatura muy elevada, 1082 grados. Y tenemos un comburente, el oxígeno del medio ambiente. Tenemos los 3 elementos del fuego. Sin embargo, al generarse el cortocircuito no tenemos fuego. O no se puede, o no podemos entrar en combustión este papel. ¿Por qué? Y fue un cortocircuito. Tenemos los 3 elementos. ¿Tiempo de qué? Exposición, sí. Y tiene que ver con otras definiciones que nos manejaba Pedro. Tiempo de exposición, sí. Tiene que ver con desprendimiento de los gases. ¿La qué? Puede ser humedad, pero antes de eso tiene que ver con el tiempo y esa parte de poco tiempo tiene que ver con transferencia de calor. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos 1082 grados aquí, esos 1082 grados son instantáneos. Aquí lo vemos así, porque está grabado con una velocidad especial. Si lo fuéramos normal, sería instantáneo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Esa temperatura no llega a ser suficiente transferencia de calor al combustible para poder generar y a iniciar este proceso que nos decía Pedro hace ratito, que se llama pirólisis. ¿Por qué?
Lo que se quema de los materiales combustibles no es el material combustible como tal, son los gases o vapores que se desprenden. Para este caso, este material no alcanza, por transferencia de calor, a generar esa pirólisis y por ende no tenemos que, no hay fuego. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, este mismo ejemplo, en las luminarias están protegidas por un gabinete metálico y después de eso tienen una plantilla o acrílico difusor. ¿Creen ustedes que esas partículas incandescentes tengan la suficiente energía calorífica? Vamos a ponerlo aquí en el Senapred y pensando que hay un cortocircuito y que hay un incendio y tocamos madera. Que puede haber un cortocircuito en una lámpara, hay este desprendimiento de partículas y esas partículas incandescentes lleguen a la alfombra, a las telas de los sillones, etcétera, puedan generar un incendio. ¿Creen que esas partículas, así como las que vemos aquí, desde arriba lleguen con la suficiente energía calorífica para poder incendiar estos materiales? No. Ahora, vamos a pensar eso en luminarias, pero regularmente la instalación eléctrica va protegida, tiene protección mecánica. Esa protección mecánica es de metal. Esas partículas incandescentes podrán salir de esa protección mecánica con la suficiente energía calorífica para poder transferirla al material combustible. Y entonces, ¿por qué decimos en todos los incendios cortocircuito? Y ustedes pueden ver en las noticias, están entrevistando a quien gusten, cortocircuito, cortocircuito y cortocircuito. ¿Por qué creen que pasa esa situación? ¿Por qué? Uno, se evitan problemas. Dos, ajá. Esa es otra cosa. Sí. Sí. Básicamente, ¿por qué se genera esto? Por el desconocimiento. ¿Sí? Si bien es cierto, sí hay muchas cuestiones, causas de origen eléctrico, como bien lo dice el compañero, hay sobrecalentamiento eléctrico. Ese sobrecalentamiento eléctrico sí me puede generar incendios. ¿Y ese sobrecalentamiento eléctrico de dónde proviene? De falsos contactos, ¿sí? De pequeños arcos que se generan cuando conectamos esta parte, sobrecalentamiento eléctrico por una sobretensión, una sobrecarga. Decíamos al principio, en diciembre se incrementan los incendios, ¿por qué? Porque todos ponemos un arbolito de Navidad, en ese arbolito de Navidad ponemos una serie, y eso pasa en mi casa, no sé si a ustedes, en mi casa pasa esto, ¿no? A mi esposa le gusta que el arbolito de serie, que el arbolito de Navidad sea el más alumbrado en la calle, ¿no? Entonces no ponemos una serie, ponemos 2 o 3 series, y todas van al mismo. No conforme con eso, al arbolito de Navidad le ponemos una estrella en la parte de arriba. ¿Sí? Pero como ponemos también nacimientos, al nacimiento le ponemos otra serie, ¿sí? O ahora hay de moda estos muñequitos que se mueven, están así, ¿no? Pero no conforme con eso, como lo ponemos cerca de la ventana para que se vea en la calle, que tenemos un arbolito muy bonito, en la calle le ponemos una malla y al centro una corona con un foquito, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Sobrecalentando, sobrecarga. Si bien es cierto, ahorita, en la actualidad, ya muchas de estas series y demás son LED, ahorran y demás. Hace muchos años, esas series eran focos incandescentes. Era otro tipo de tecnología y teníamos muy seguido problemas con esta situación, ¿no? Entonces, un cortocircuito como tal es poco probable que nos genere incendios. ¿Sí? Un cortocircuito como esto. Ya hablamos de un sobrecalentamiento por sobretensión
por sobrecorriente, sobrecarga, por falsos contactos, eso sí, pero un cortocircuito como tal es muy poco probable que nos pueda generar incendios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando hacemos una investigación, lo más fácil, lo más que ya sabe toda la sociedad que es el cortocircuito. Pero eso es mentira. Cuando nosotros hacemos investigaciones y nos han tocado revisar dictámenes y termina diciendo el perito, el investigador, incendio ocurrido, bla, 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 causado por cortocircuito. Híjole, estoy viendo que esa persona faltó documentar más o hacer más pruebas o más estudios. ¿Sí? Pero bueno, eso es, desgraciadamente, al día de hoy, lo que tenemos en investigación de incendios. Yo les he dicho que en investigación de incendios estamos como hace mucho tiempo en cuestiones de fuego, ciencia de fuego. ¿Alguien se acuerda qué era el flogisto? ¿O alguien sabe qué es el flogisto? ¿O la teoría del flogisto? ¿No? ¿Sí? No. Bueno, tiene que ver con esa parte. El flogisto o la teoría del flogisto era de los alquimistas. Y en aquel entonces se pensaba que toda sustancia que podría producir fuego traía un elemento. Ese elemento era el flogisto. Entre más flogisto tuviera un elemento, más iba a arder. Es decir, la madera, en aquel tiempo se consideraba que tenía mucho flogisto. ¿Por qué? Porque ardía mucho. El metal no tenía flogisto. ¿Por qué? No ardía. En aquel entonces se manejaba así. Ahora sabemos, hay una teoría que nos habla que hay tres elementos, ¿sí? Y actualmente sabemos que esa teoría de tres elementos está dejando de ser sostenida porque ya hay una teoría de cuatro elementos. Es decir, todo va evolucionando. Aquí en investigación de incendios, yo comparo siempre como el flogisto, los cortocircuitos. Estamos a ese nivel. ¿Sí? Puede parecer muy absurdo, pero pasa. ¿Sí? Entonces tenemos, y hace rato tenemos que evolucionar. Así como la ciencia del fuego, conocimiento del fuego ha evolucionado, también la investigación de incendios tiene que evolucionar. Ya no puede ser todo cortocircuito y cortocircuito y cortocircuito. No, hay que evolucionar. ¿Sí? Ya vimos lo que es el cortocircuito. Ya vimos, desgraciadamente, la situación actual en investigación de incendios, que desgraciadamente esto o esta cuestión de investigación de incendios es porque en México no se ha desarrollado esa parte de investigación de incendios como tal. Hay otros países que tienen ya investigación de incendios a nivel licenciatura. Aquí en México, para empezar, no había ni escuelas quien diera un diplomado de investigación de incendios, y cuando te daban un diplomado de investigación de incendios, pues a veces te ponían a revelar huellas, en otros casos te ponían el traje de bombero y hacer ejercicios contra incendios. Está bien, de conocimiento general, sí está bien, pero no iba enfocado a lo que es investigación de incendios. Entonces, nos hace falta mucha capacitación en esa parte, ¿no? ¿Tenemos que cambiar? Sí. ¿Tenemos que evolucionar? Sí. Ya no nos podemos quedar en esa parte de el cortocircuito. ¿Vale? Una investigación de incendios requiere tecnología, requiere tiempo, requiere conocimientos especiales. Si se fijaban cuando hablaba Pedro de fuego, tenemos que tener conocimientos, cuando menos básicos, de química, física, termodinámica, electricidad, ingeniería. Se requieren todos esos conocimientos para hacer investigación de incendios. ¿Por qué?
¿Dónde se generan los incendios? ¿Dónde? Cualquier lado. Y va desde un vehículo, desde un domicilio, una empresa, una fábrica, una refinería, una aeronave, una embarcación, y los favoritos, los forestales. ¿No? Entonces, prácticamente, en cualquier lado se puede generar un incendio. ¿A qué voy con esto? Que uno, como investigador, se tiene que estar actualizado constantemente. Tiene que estar estudiando desde procedimientos, desde los vehículos. Hace rato que mencionaban los vehículos, ya hay protocolo para primer respondiente en caso de un incendio de un vehículo eléctrico. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué partes tienes que identificar? ¿Qué es lo que sí no puedes hacer y lo que sí puedes y no puedes hacer? Ya lo existe. ¿Por qué? Porque ya hay vehículos eléctricos. Ciudad de México, decían, son pocos, sí, pero ya los tenemos. Y si no sabe el primer respondiente cómo actuar, puede llevarse un gran susto. Peor aún, si no sabe el investigador o el perito cómo o de qué parte se conforman estos sistemas, puede sufrir alguna lesión, ¿sí? Tiene que evolucionar. Y para eso se requiere también en la investigación de incendios relación con áreas o especialidades de la criminalística, como cuáles: fotografía, como dactiloscopía, para ciencias forenses también, química forense, antropología, odontología, ingeniería. También necesitamos interactuar con estas especialidades y con estas ciencias forenses, ¿sí? Para hacer la investigación se requiere de una metodología básica, y decimos que en base a un enfoque sistemático, ¿sí? ¿Alguien puede entender o a qué refiero cuando digo un enfoque sistemático o sistemático? Esta palabrita ¿se refiere a qué? ¿A un qué? A un proceso, exacto. A pasos que se tienen que seguir uno a uno. La investigación de incendios es eso, son pasos que se tienen que seguir. Muchas veces pensamos que cuando llega el perito, empieza a tomar fotos, empieza a revisar, ya me puede decir qué lo ocasionó. Y me acaba de pasar lunes, fuimos a hacer una revisión, el gerente me dice, yo le comento, vamos a hacer una revisión preliminar para ver cómo está la situación, regresamos y nos volvemos a concentrar aquí. Perfecto. Media hora de revisión, observamos, tomamos fotografías, regresamos, y el gerente de esta empresa me comenta, ¿ya me puedes determinar qué pasó? ¿Si es intencional o no? Digo, sería de mi parte una responsabilidad el yo decirte un momento, es esto. ¿Por qué? Porque dentro de esa investigación se lleva una metodología, ¿sí? Hay que seguir pasos. Y esto que acabamos de hacer, que es una revisión preliminar, es un paso insignificante de todo un proceso. A lo mejor, terminando el día, después de revisar instalaciones, bla, 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 yo te voy a poder decir, a lo mejor, el área de origen, no la causa. Y eso va a depender de cómo avancemos. Si no, yo preguntaba porque desconozco, digo, sí, y está bien, pero una investigación no la puedes realizar en 2 horas, en un día, ¿sí? Requieres más tiempo para tener, y perdón por la expresión, dicen por ahí, para tener los pelos de la burra en la mano. No se vale decir cortocircuito y después al día siguiente, ay, no era cortocircuito, fue intencional. No. Entonces, es totalmente un proceso, y un proceso muy largo, ¿sí? El proceso que se emplea para hacer este tipo de investigaciones está basado, o yo el que promuevo es en base a la guía de investigación de incendios y explosiones del NFPA 921, que es una guía, si bien es cierto, no es la Biblia,
pero creo que es un buen libro para poder partir en lo que es investigación de incendios, ¿sí? Es un libro, todos conocen quién es NFPA, ¿sí? Si bien es cierto, NFPA no aplica con cierta obligación aquí en México, porque son normas, estándares y guías americanos y después tomados como internacionales, pero muchos de nuestras normas, muchas de esas NOM, si ustedes se van a bibliografía, ¿qué van a encontrar? ¿Vale? NFPA. Si nos vamos a la 002, están apoyados en NFPA, ¿no? Si es una bibliografía internacional aceptada por varios países, establecida y realizada por gente que conoce en la materia, hay que utilizarla. ¿Por qué? Alguien que me diga en México el número de la norma oficial mexicana de investigación de incendios. Y ahorita invito el desayuno, la comida y una cerveza. Si me dan el nombre de la norma oficial mexicana de investigación de incendios. ¿No? No la hay. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Si México ha firmado tratados internacionales, pues nos vamos también en esa parte nosotros a la sección internacional. Y en la sección internacional que tenemos, esta parte, ¿sí? Y esta parte 921 nos refiere al método científico aplicado a la investigación de incendios para determinar lo que ya hablamos hace rato, origen y causa. Y para ese procedimiento vamos a emplear estos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Y los voy a decir muy brevemente porque estos temas que están aquí básicamente es un día de clase. Aquí, bueno, no tenemos un día, pero simplemente para que los conozcan, ¿no? Tenemos que reconocer la necesidad. Todo tenemos, o cualquier investigación debe de partir de un problema. En este caso, vamos a investigar un incendio. Tendremos que definir el problema, qué incendio vamos a investigar, ¿sí? ¿Dónde está ese incendio? Y demás. Tendremos que empezar a hacer, lo pongo con rojo, recoger datos, que es la obtención o documentación de todo el siniestro. Y que este punto, en investigación de incendios y en cualquier otro tipo de investigación, es la fundamental. Y es donde tenemos mayor cantidad de problemas. ¿Por qué? Vamos a pensar una Procuraduría Estatal de Guatemala, de Nicaragua, donde gusten ustedes, donde el perito trabaja 8 horas y dentro de esas 8 horas el perito tiene que entregar sus investigaciones. Es decir, tiene que ir al siniestro, hacer su investigación en el lugar, después de eso llegar a su oficina y entregar un reporte. Que tiene 8 horas para trabajar, porque el asunto es con detenido. ¿Creen ustedes posible que en 8 horas pueda hacer todo ese trabajo? A lo mejor si se quema un bote de basura, en esta parte lo vemos, bueno, nos dará tiempo, ¿no? Pero si se quema un mercado con 150 puestos, dará tiempo en 8 horas, ya no de hacer el reporte final, de hacer la revisión en sitio. Y digo, eso pasa en otro país, en México no pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Ese es el primer problema que tenemos nosotros en investigación de incendios. Las partes oficiales no tienen tiempo, ¿sí? Porque ese es un día de trabajo normal. Pero si a ese perito le llegan 3 asuntos durante la guardia, tiene que hacer 3 revisiones. Y por ende, tendrá que hacer, ¿qué? 3 dictámenes. Como el perito es muy celoso de su tiempo, entramos a las 9, salimos a las 4 o 5, ¿no? Y si te da tiempo desayunarás, ¿no? Pero como quieres terminar y sales a las 3, pues te vas a las 4 porque estás terminando los reportes. Entonces, esta parte es muy complicado. No se da como tal y no se lleva a cabo como tal la recolección, siendo la parte esencial. Yo siempre he dicho que la investigación de incendios es como armar un rompecabezas. Si tienes todas las partes del rompecabezas, lo vas a poder armar.
Si te faltan piezas, ese rompecabezas, vas a tener idea de lo que está ahí, ¿sí? Porque tienes N cantidad de piezas. No vas a tener el 100% y por ende no vas a tener completo todo o bien soportada esa hipótesis, ¿sí? Entonces, esta parte de la investigación, la obtención de datos es fundamental. Muchas veces no se lleva bien a cabo. Después tenemos un cuarto punto, que es analizar los datos. Ya una vez que se recogen todos esos datos, no nada más es llegar, pedimos planos, observamos, tomamos fotografías, hacemos croquis, fotografía aérea, fotografía digital, bla, 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 y ya. Hay que analizar. Analizar toda esa información. Y ya en base a toda esa información que uno recopile del lugar, ¿sí?, de información que solicita adicional, se analiza. Y posteriormente se generarán una o varias hipótesis. Hasta ese momento estaríamos generando las hipótesis. ¿Qué es lo que hacemos los peritos? Llegamos al lugar y ya estás generando hipótesis. Bueno, revisas, ¿y si fue intencional? ¿No? Y el jefe te dice, ¿y si fue cortocircuito? ¿Qué pasa? Todo uno no llega a revisar, no tiene toda la información, ya está generando hipótesis. A veces dicen que nosotros adecuamos los hechos a las hipótesis, cuando debería ser al revés. Fíjense, hasta aquí tenemos que desarrollar las hipótesis. ¿Cuántas hipótesis? Las que sean. ¿Cuál creen que es la primera hipótesis que hay que comprobar o descartar? Cortocircuito. Esa es de cajón, ya. O sea, en cualquier investigación que vayan, el cortocircuito es lo primero que van a tener que comprobar o descartar. Exista o no, se tiene que hacer. Les digo esto porque me ha tocado investigaciones en donde, oye Javier, ¿nos puedes ayudar a hacer una investigación? Sí. Es que fíjate que hay un dictamen que ya emitieron así, así, y dicen que es cortocircuito. Sí. Pero ¿qué crees? La bodega como tal tiene 3 meses sin alimentación eléctrica. Hacemos la revisión, pedimos contratos de comisión y bla, bla, y en efecto, las cuchillas están abajo, los contratos dicen que hace 3 meses, como no pagaban la luz, las cortaron, no tienen suministro eléctrico. Y entonces, ¿cómo se soporta el cortocircuito? ¿No? Vuelvo a lo mismo, no se hizo una buena obtención o una buena recolección de datos. ¿Sí? Entonces, tendremos que desarrollar, pero no nada más falta desarrollarlas, hay que comprobarlas. ¿Cómo se van a comprobar estas hipótesis? Alguien me decía por ahí, es que el método científico no lo podemos utilizar, ¿por qué? Porque tú no puedes volver a quemar 43 personas. Digo, no, en efecto, tienes razón. Tú no puedes volver a explotar una torre de Pemex. Sí, tienes razón. O sea, no vamos a replicar el fenómeno como tal. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué? Hay simulaciones, ¿verdad? Esas simulaciones son maravillosas. Nos ayudan. También aparte, si no tenemos recursos para hacer una buena simulación, ¿qué tendremos o qué otros elementos podemos ocupar para hacer una comprobación? Recrear escenarios, sí, esa es una. Analizar los materiales y contrastarlos con ¿qué? Analizar. Y una vez que analizamos, hacemos una contrastación con ¿qué? Hojas de seguridad del producto, características físico-químicas de los productos, vemos sus comportamientos, ¿sí? Residuos. Vemos también, hay una parte que es dinámica del fuego, y ya prácticamente eso es una ciencia, y hay mucha experimentación alrededor de eso, y ya podemos hacer ¿qué? Una contrastación del fenómeno que estamos investigando, de lo que ya está escrito en ¿dónde? Libros, en bibliografía especializada.
Porque vuelvo a lo mismo, la cuestión del fuego, antes era una cuestión muy empírica. Ahora ya hay estudios por universidades, por personas con grado de doctor, que han experimentado dinámica de fuego. Ya el fuego prácticamente es una ciencia. Entonces, podemos hacer con esas contrastaciones, podemos hacer con esas estadísticas, hacer comparativas y hacer contrastación para probar hipótesis. Esto sí sirve, de acuerdo a este autor dice esto, estos son los efectos, bla, 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 bla. Nos ayuda muchísimo a probar hipótesis. Y si tenemos programas de computadora para simulación, todavía mucho mejor. ¿Sí? Entonces, por eso podemos probar estas hipótesis. Y ya una vez que hayamos analizado, desarrollado, eliminado, probado esas hipótesis, entonces nos quedará solamente una, y esa una o esa hipótesis ya comprobada va a ser nuestra conclusión. Y eso es de forma muy general el método científico, ¿sí? Aplicado a la investigación de incendios. Y ese método científico no nos lleva 2 horas. ¿Sí? Alguien me decía por ahí, y platicando con una persona donde fue a hacer una revisión, que no le gustó mi proceder porque le empecé a pedir planos, quería ver lámparas, quería sacar cables, quería hacer remoción de escombros, bla, 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 ¿no? Y se molestó esa persona. Tanto así que reclamó y fue con mi gerente y le dijo. Fue mi gerente y explicó el sistema y bla, bla, cómo se tenía que trabajar. Si es que la persona, ya hemos tenido un siniestro anterior, y la persona anterior que vino a hacer la investigación, llegó, se paró, revisó, tomó fotografías, vio un contacto eléctrico, tomó unas fotografías del contacto eléctrico y se retiró. ¿Está bien? Dice, pero nosotros tenemos que descartar todas esas hipótesis. Desde el cortocircuito, desde el intencional, desde la colilla de cigarro, todo eso se tiene que descartar y se tiene que comprobar. ¿Cómo? Entre la revisión, documentación, ¿sí? Remoción de escombros. He visto muchos peritos que esta especialidad, voy a ser sincero, es muy sucia. Yo creo que los bomberos me van a entender. El hecho de meterte a un lugar donde se quemó todo, donde está cubierto de cenizas, donde hay mucho material destruido, bla, 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 son los lugares donde vamos a tener que trabajar nosotros. Y la verdad, es un trabajo. Pero dicen por ahí, alguien tiene que hacer, ¿no? Entonces, de manera general, este es el método científico o la metodología que empleamos para hacer nosotros las investigaciones de incendios, ¿sí? O de explosiones, también es aplicado. Es el mismo método. Y algo de lo que mencionábamos ahorita, el método científico es el procedimiento sistemático que nos va a llevar a comprobar la hipótesis más adecuada al fenómeno que estamos investigando nosotros, ¿sí? También tenemos que evitar lo que yo les comentaba, llegar con esta presunción, es decir, ya llegamos y hicimos cortocircuito, nos ponemos en la escena, en el lugar, y queremos ver el cortocircuito. Ese es un error que tenemos muchos investigadores. Es una oficina, es fácil, 2 horas a lo mucho y va a ser cortocircuito. No, siempre hay que estar abierto a todas las posibilidades, a todas las hipótesis, ¿sí? Dice aquí, ¿por qué utilizar el método científico? Básicamente el método científico es una excelente forma de demostrar esa hipótesis y también nos sirve para comprobar esas 5 o 6 hipótesis más que pueda haber, ¿no? Siempre van a decir algo en un incendio. ¿Fue intencional? ¿Fue provocado? ¿Fue cortocircuito? Y el método científico, o a través del método científico, nosotros podemos comprobar, ¿sí? O eliminar esas hipótesis. ¿Y para qué nos va a servir todo eso? Para el día que se tenga que llegar a juicio, hay muchos casos que llegan a juicio, para determinar lo que son responsabilidades, ¿sí?
tú ya tengas casi la mitad del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque vas a eliminar esas hipótesis. No fue cortocircuito, ¿por qué? Porque no estaba ni energizada la instalación. ¿Cómo no estaba energizada? Bueno, las cuchillas estaban abajo, hay un documento donde dice, bla, 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 y empiezas a soportar por qué tú eliminas esas hipótesis. ¿Sí? Obvio, tendrás que soportar y tendrás que documentar por qué la hipótesis que tú dices es tu conclusión, ¿no? Tendrás que hacer las dos partes, ¿no? Eso cuando llegues a juicio, pues te va a ayudar bastante. Si pudieran, ahí está. Ahí está. Y algo de bibliografía para investigar incendios es esta. ¿Sí? Yo les decía, está 921, sí, es un excelente libro, no es la Biblia, porque alguien dice que es la Biblia del investigador de incendios, yo no creo eso. Es un muy buen libro de referencia, pero hay más libros, hay más bibliografía. Tan solo está 921, la actualización 2017, 1033, que son las cualificaciones que debe tener el investigador. IRCS, reconstrucción de la escena, estos dos. O sea, hay bibliografía para poder hacer buenas investigaciones en México. ¿Sí? Si alguien quiere, estos los pueden buscar en Amazon. ¿Sí? El único problema para mí, que no hablamos tan bien en inglés, es que viene en inglés y tienes que hacer más trabajo, ¿no? Pero bueno, te sirve porque aprendes o vas perfeccionando tu inglés, ¿sí? Y vas aprendiendo más. Entonces, esta es bibliografía de referencia que se pueden utilizar para hacer investigaciones de incendios y explosiones. ¿Vale? Esta parte tiene que ver con bomberos. Yo siempre he hablado con bomberos, siempre he dicho que bomberos es parte medular de investigación de incendios. Es el primer eslabón en la investigación de incendios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la persona, o son los primeros ponentes, o es la autoridad, por decirlo así, o primer exponente que llega y observa estas partes, ¿no? Y si podemos trabajar con ellos, nos va a dar mucha información al respecto de lo que es la investigación de incendios. A pesar de que el bombero haga muchas cosas, extinga, bla, 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 una de las acciones es apagar o extinguir el fuego. Ojo, los bomberos nos complican la existencia a veces, o siempre han preguntado, ¿cómo haces cuando los bomberos ya te movieron y demás? Sí es complicado, porque hay ocasiones que he platicado con bomberos y tienes que mover, muévelo. Tienes que echar agua, agua. Pero hay ocasiones que no es necesario mover, no es necesario tirar tanta agua. Eso lo puedes proteger. Entonces, sí es un poquito complicado, ¿no? Debido a las acciones de bomberos, a veces se complican las labores de investigación. Ojo, pero si nosotros platicamos con bomberos, ¿sí? Voy a platicar con bomberos, voy a obtener mucha información de ellos, ¿sí? ¿Qué hacemos los investigadores aquí en México? Muchas veces no tomamos en cuenta el trabajo que hace bomberos. ¿Por qué? Porque bomberos, ¿qué hace? Ellos nada más apagan fuego. Nosotros investigamos. Si supieran que esa relación bomberos-investigador ayuda mucho a la investigación, cambiaríamos ese panorama, ¿no? Tenemos que tener indicios, ¿sí? Algunas cuestiones para prevención, preservación, perdón. Lo que les decía, agua. A veces no hay que echar tanta agua. ¿Sí? Yo creo que ya hay técnicas especiales para poder extinguir fuegos sin destruir, ¿no? Todo tendrá que ser documentado. Lo ideal sería tomar fotografías. Lo ideal, no necesariamente. En el caso de que se muevan indicios, esos indicios, objetos, tienen que ser reportados o tendrán que ser mencionados ante una autoridad, llámese primer respondiente, bla, bla, bla. Tendrán que ser mencionados. ¿Sí? Parte esencial, el trabajo del investigador, junto, bomberos, protección civil, ¿sí? Ojo, no voy a poner a un bombero a investigar incendios y a un investigador
apagar un fuego. Pero sí tiene que haber un punto intermedio en donde puedan intercambiar información que es o ayuda mucho a la investigación de incendios. Y que realmente aquí en México he conocido pocos peritos o pocos investigadores que realizan esa acción. Es decir, yo voy con el personal de bomberos a entrevistarlos. Casi no se hace esa labor. ¿Por qué? Porque no sabemos que los bomberos nos pueden aportar mucha información. Desconocemos esa parte. El día que podamos entender y que todos los investigadores y todos los peritos platiquen con bomberos sobre el actuar que hicieron, se van a mejorar mucho las investigaciones. ¿Sí? Y eso no lo digo yo, hay también normatividad en FPA, incluso para los bomberos, dentro de su entrenamiento les solicita que sepan, que conozcan de investigación. Cuestiones básicas, sí, pero que conozcan marcas, signos, cómo proteger áreas de incendio, ¿sí? Métodos para evaluar origen y causa, tipo de evidencias, rol de bomberos, investigadores, etcétera. Esto ojalá y algún día en México podamos tener esta parte también en la academia de todos los bomberos en México. Cuando podamos tener una clase, un tema dentro de la academia, iremos avanzando. ¿Sí? Ya para ir terminando, ¿por qué investigar incendios? Básicamente, en primera instancia, es establecer el origen y causa, que ya habíamos mencionado. Esa es por una de las principales causas por las cuales se deben investigar incendios. Segundo, ayudar a instituciones de procuración de justicia para determinar delitos, ¿sí? Si se cubrió o no, la responsabilidad de alguna de las partes involucradas, otra parte del área privada, ¿sí? Es asistencia a compañías aseguradoras para saber si hubo fraude, si hay subrogación, ¿sí? Acuérdense que en las compañías aseguradoras hay mucho y muchas veces, no porque sea así, pero a veces algunas letritas pequeñas hacen que no paguen las primas o no paguen los seguros, ¿no? Entonces, para eso también contratan peritos, ¿no? Hay otra parte que también conocer las causas reales del siniestro. Hay una empresa que se quema, pero que no necesariamente hay una denuncia o que no necesariamente tiene una compañía de seguros, sino simplemente ella quiere saber qué pasó para que no vuelva a pasar en un futuro o en otra empresa que tiene similar. También para eso contratan peritos, ¿sí? Una cuestión esencial, mejorar procedimientos y protocolos ya existentes. ¿Sí? Y la última, en México casi no lo tomamos así, es pérdidas materiales, ¿pero qué? Sobre todo evitar las pérdidas. Y en México todavía no tomamos la investigación en este sentido. Este sería el fin último de la investigación de incendios, o debería ser nuestro fin principal, hacer investigaciones para evitar pérdidas humanas. Pérdidas humanas como esta, caso guardería, 49 niños, no se debería de repetir esta situación. Pero si la causa determina que es cortocircuito, ¿qué vamos a estar previniendo? Un cortocircuito, ¿no? Y es ahí donde terminamos y donde digo que la investigación de incendios se divide en tres partes: prevención, extinción, investigación. Y esas tres partes deben de trabajar de la mano. Si una investigación está mal, si una investigación determina un cortocircuito, vamos a estar previniendo cortocircuitos, cuando la causa real no es cortocircuitos. ¿Sí? Si nosotros no interactuamos o el investigador no interactúa con estas dos partes, las investigaciones siempre van a estar limitadas. No vamos a obtener el 100% de documentación del lugar. ¿Sí? Por eso les pongo esta parte. Tenemos que interactuar.
Tenemos que trabajar juntos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estas investigaciones lleven a buen fin. ¿Y pregunta? ¿Sí puede hacer preguntas? Bueno, tenemos un tiempo para dos preguntas. Alzo la mano. Sí. En El Salvador, los bomberos no están capacitados o no tienen, en El Salvador, no tienen la capacitación. Llegaron a una empresa, al siniestro, una empresa en donde nada más era de noche y el único que está es el personal vigilante. Entonces tienen material que reacciona con el agua. Ok. Entonces, al momento se les va de las manos, obviamente prende más, Salvador, y qué implicaciones legales tendría aquí en México para el personal de bomberos, ¿sí? Para la compañía de seguros, para el personal de bomberos y para el dueño. Voy a ser bien honesto. Si esta empresa llegara a estar asegurada, regularmente una empresa no está asegurada por 1,000 pesos, 2,000 pesos. Son varios miles o hasta millones, ¿no? Dependiendo del producto que sea. ¿Qué va a hacer la empresa? En primero, revisar su póliza, ver si cubre esta parte del siniestro. Pero si por ahí encuentra que hubo un mal procedimiento de estos bomberos en Honduras, ¿sí? Y que ellos tuvieron que hacer primero una revisión preliminar, identificar riesgos, bla, 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 y en base a eso actuar. Es decir, no llegar con la manguera desde que te bajas del camión y con el agua, sin antes ver y visualizar tu entorno. Eso sí puede ser causa de que a bomberos lo puedan decir, ¿por qué utilizaste eso? O de acuerdo a qué procedimiento. Eso ya pasó, y no aquí, en Chile. Mafre demanda a bomberos por una actuación que tuvieron. A final del día quedó en un como que golpecito a bomberos, llamada de atención y ya. Pero ya los llamaron. ¿A qué voy con esto? Si las pérdidas son muchas, yo aseguradora puedo ver que alguien más tuvo la culpa y yo con eso puedo hacer pago, porque no fue mi culpa. Alguien más puede haber responsabilidades, ¿no? Caso ejemplo, en Perú hay un incendio, entran bomberos, empiezan a controlar el fuego, ¿sí? Empieza a hacer ventilación. Cuando empiezan a hacer ventilación, ¡fum! Se va toda la nave. Cuando el incendio estaba controlado en una parte. ¿Qué pasó ahí? Al procedimiento, o alguien no vio dónde tenía que ventilar adecuadamente, que lo que hizo fue, ¿puede ventilar? O pues dije, no, se fue. En aquella ocasión, compañero de otro país, si esto hubiera pasado en mi país, en Honduras, los bomberos hubieran salido sancionados. Porque primero tú tienes que hacer una evaluación, bla, 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 bla. Después de eso, veas las medidas o el material que vas a requerir. Sí puede haber una consecuencia legal. Quien pierda. Obviamente, a lo mejor a bomberos no le vas a poder cobrar. O vamos a pensar que al gobierno de la ciudad o de la capital. Pero ya va a haber un antecedente y no van a quedar tan bien, ¿no? Económicamente, pues, sabes que a lo mejor no vas a poder cobrar a una institución, un gobierno como tal, ¿no? Vas a poder meter el pleito, bla, bla, pero va a estar complicado ahí. Pero sí, sí ha pasado y sí pueden llamar a estas personas y pedirles protocolos, bla, 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 que actúan de modo, hoy en día esos protocolos están o todos deberíamos tener protocolos de actuación, ¿no? Cualquier duda, queja o sugerencia, ahí están los datos de contacto y sería todo. Muchísimas gracias.